Buenas noches, chicos y chicas. En este video vamos a entrar un poco más en detalle en lo que serían las características del relieve de la República Argentina y vamos a ver algunas cuestiones sobre lo que serían las mesetas, las llanuras y las montañas. Sobre las mesetas, aparte de lo que he dicho en el video anterior, no hay mucho más para agregar. O sea, tienen que recordar que la meseta misionera es parte del macizo de Brasilia, forma parte del macizo de Brasilia. Es una estructura de relieve muy antigua y fue erosionada principalmente por la acción de las lluvias y de los ríos, y presenta una serie de ondulaciones a lo largo del relieve que forman algunas sierras como la de Imán, la sierra de Imán, la sierra de Misiones y la sierra de Victoria. En cuanto a la meseta patagónica, como les había dicho antes también, la meseta patagónica presenta una estructura más bien de tipo escalonada. A menor distancia de la cordillera de los Andes, mayor altura de la meseta, y a medida que uno se va acercando hacia el mar, la altura comienza a disminuir. Sin embargo, buena parte de la costa de la meseta patagónica tiene acantilados muy pronunciados. O sea, si bien hay playas, como por ejemplo la playa de las Grutas y otros lugares que se pueden encontrar, buena parte de las líneas de costas de la Patagonia son acantilados, ¿no? Es como que la meseta patagónica desciende de una manera muy abrupta por debajo del nivel del mar. Respecto de las llanuras, como les había dicho antes también, la llanura chaco-pampeana forma parte de la llanura platense, y la parte se divide en el sector chaqueño al norte y el sector pampeano, la llanura pampeana, al sur. La llanura chaqueña se caracteriza por tener tres sectores. Tenemos un sector de lo que se llamaría el Chaco Bajo, que es un sector con una cierta pendiente hacia lo que son los dos principales ríos que recorren esta zona, que es el río Paraguay y el río Paraná. Estos dos ríos, que puedo marcar acá, que en realidad el río Paraná nace en Brasil, recorre toda esta zona que pueden ver acá marcada por el mouse, y llega hasta acá. Acá se une con el río Paraguay, que el río Paraguay también nace en Brasil, atraviesa todo el territorio de Paraguay y luego forma el límite entre Argentina y Paraguay en lo que sería la provincia de Formosa y parte de la provincia del Chaco. Acá los dos ríos se unen, o más bien el Paraguay se une o desemboca en el Paraná. El Paraná continúa aguas abajo hasta desembocar en el río de la Plata. Entonces, esta zona que pueden ver acá es lo que se llama el Chaco Bajo. El Chaco Bajo es una zona de cierta pendiente, o sea, tiene una pendiente que tiende a ir en dirección a el río Paraguay y el río Paraná. En el centro tenemos lo que se llama el Chaco deprimido, que es una zona donde el relieve es mucho más bajo, es un relieve hundido, por así decirlo, y es una zona muy vulnerable a las precipitaciones, o sea, más bien a las inundaciones. Cuando se producen precipitaciones, el agua, en vez de escurrirse hacia lo que sería el río Paraguay o el río Paraná, se acumula en toda esta zona y produce inundaciones. Y por esta zona tenemos lo que se llama el Chaco Alto, que el Chaco Alto es una zona del Chaco que está en contacto con las sierras subandinas y por lo tanto tiene una altura mucho mayor. Esto sería la zona limítrofe entre la provincia de Salta, la provincia de Formosa y la provincia del Chaco. Esta zona entonces presenta un relieve mucho más elevado. Ahora, la consecuencia de que tenga un relieve tan elevado es que además, cuando se producen precipitaciones, el agua que cae acá tiende a desplazarse hacia la zona del Chaco Bajo. Entonces, justamente porque la altura de esta zona, al ser mayor, hace que las aguas tiendan a, tengan una pendiente en esta dirección. Entonces, como consecuencia, el Chaco Bajo es donde suelen producirse la mayor parte de las inundaciones de la región del NEA. Esta zona de acá es la zona de los esteros de Liberá, que es una zona donde, debido a justamente, acá tampoco hay una gran pendiente, o sea, no hay una pendiente que permita que el agua se escurra, por ejemplo, hacia los diferentes tramos del río Paraná, que recorre esta zona. Entonces, al no haber pendiente, el agua de lluvia también se acumula por acá y forma una serie de cuerpos de agua que se conocen como los esteros, ¿no? Luego, cuando uno se desplaza hacia el sur, hacia lo que sería la llanura pampeana, uno tiene que distinguir entre una serie de sectores.
tenemos por un lado lo que es la pampa ondulada, que sería toda esta zona de acá, que es una zona en donde el relieve tiene tendencia a mostrar ciertas ondulaciones, como indica el nombre. O sea, son ondulaciones muy suaves, que solamente se pueden ver, o sea, cuando uno las puede ver cuando va manejando en la ruta, que a veces hay pequeños ascensos y descensos del relieve, pero son muy suaves. Y es la zona más fértil, la zona de digamos, que sería principalmente una parte de Córdoba, una parte del el sur de la provincia de Santa Fe, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, etc. O sea, toda esta zona sería la zona de la pampa ondulada. Después está la pampa deprimida, que se localiza por acá, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y coincide con la cuenca del río Salado. Esta zona de la pampa deprimida es donde se producen también la mayor parte de las inundaciones, porque, como indica el nombre, esta región se encuentra a menor altura que el resto de las partes de la provincia de Buenos Aires, y entonces cuando se producen precipitaciones hay muy poco escurrimiento del agua. El agua tiende a acumularse por esta zona y eso provoca que cuando hay unas lluvias muy fuertes, esta parte de la provincia se inunde, ¿no? Hacia el sur tenemos lo que se suele llamar la pampa interserrana, que se localiza alrededor de los sistemas de Tandil y Ventana. Como pueden ver, Tandil y Ventana son sistemas de sierras de muy baja altura, porque principalmente, digamos, son estructuras de relieve muy antiguas que han sufrido un desgaste muy importante a lo largo de los siglos, y eso ha provocado que la altura de estas sierras sea relativamente baja. Por eso no aparecen a simple vista en un mapa satelital, como puede pasar, por ejemplo, con las montañas de la cordillera de los Andes, que son muy fáciles de divisar en un mapa como este, y que se debe a que son estructuras más jóvenes. Estas son estructuras más antiguas. Entonces, la parte del sur de la provincia sería la pampa interserrana. Después, por acá suele hablarse de una pampa seca, o la llanura pampeana occidental. Esta zona que sería parte de la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa, es lo que se llama la pampa seca, que tiene una altura un poco mayor y es una zona más bien de clima semiárido o semihúmedo. No es una zona completamente árida, pero es una zona de clima más bien semiárido. Y después, volviendo un poco más al norte, esta zona del sur de la provincia de Entre Ríos se la conoce como las Lomadas Entrerrianas, que es una zona de relieve ligeramente ondulado que se encuentra por acá. Y por último, tenemos que destacar el delta del Paraná. El delta del Paraná es una zona muy interesante. Es un conjunto de islas. Vamos a acercarnos un poco para que lo vean más en detalle. Es un conjunto de islas que se van formando por la acumulación de sedimentos que transporta el río Paraná. Cuando va recuerden, el río Paraná nace en Brasil y continúa recorriendo toda esta zona del sur de Brasil, luego llega al límite entre Argentina y Paraguay, luego se interna en territorio argentino, continúa a través de la provincia de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, etc., hasta desembocar en el Río de la Plata. Ahora, a lo largo de todo este trayecto va arrastrando una enorme cantidad de sedimentos, y esos sedimentos se van depositando acá, en la desembocadura, y forman estas islas que pueden ver acá. O sea, son islas que tienen un origen en algunos casos muy reciente. O sea, son islas que a veces se han formado hace 100 años, 200 años solamente, y son todas de origen sedimentario. O sea, son islas de origen que, digamos, se van acumulando sedimentos hasta que finalmente esa masa de sedimentos emerge por sobre la superficie del río. Por eso ustedes pueden ver a simple vista que esta zona es un agua muy marrón, y es porque acá se ha acumulado toda esta gran cantidad de sedimentos, ¿no? Vamos a hacer una pausa acá, pero bueno, antes de terminar quiero destacar que esta zona de las islas del delta del Paraná presenta muchas veces un tipo de vegetación que es más propia de lo que sería la meseta misionera. O sea, tiene una vegetación muy exuberante, a veces incluso tiene
aparece fauna, como por ejemplo jaguaretes que han llegado, o sea, se cree que buena parte de la fauna que habita la zona del delta del Paraná llegó hace varios siglos por las ramas que eran arrastradas por el Paraná, por el río Paraná, desde esta zona, donde muchas de estas ramas de árboles había, por ejemplo, animales propios de la selva misionera que lograban sobrevivir a lo largo del viaje y luego al llegar a la zona del delta del Paraná tocaban tierra y bueno, aprovecharon este ecosistema para reproducirse y para prosperar. O sea, se cree que buena parte de la fauna de este lugar vino de acá, también buena parte de la flora puede haber llegado de la misma manera. Bueno, vamos entonces a terminar este video acá y la semana que viene seguramente hablaremos un poco de la cordillera de los Andes y de las sierras